Hoy aprenderemos acerca de cómo era la vida en Europa durante la Edad Media. ¡Hey! Hola chicos, qué gusto verlos de nuevo por acá. Como bien sabes, durante este periodo histórico hubo muchísimos enfrentamientos, batallas, guerras y mucha, pero mucha violencia. Todo porque los pueblos estaban en busca de más riquezas, más territorio y más poder. Y además fue donde surgió esta nueva forma de gobierno llamada feudalismo, que surgió aproximadamente en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII, en la región de Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España, que durante este periodo histórico la sociedad en general se regía por contratos. Sí, así es, como los de la actualidad. Pero dichos contratos establecían la relación entre el señor feudal y sus siervos. Básicamente hacían que firmaras tu propia esclavitud, o tú mismo lo ofrecías. Anda, Shrek. Firma. Hazlo, Shrek. Firma, Shrek. Firma. Verás, déjame te explico. Los señores feudales eran las personas que poseían grandes cantidades de tierra, y los siervos se comprometían a obedecer, a servir y trabajar las tierras del señor feudal y pagar por protección con su propia cosecha. Y además tenían que tolerar maltratos y muchísimas carencias, y no solo para él, sino también para su familia. Hoy en la actualidad siguen existiendo contratos, pero no te confundas, no de este tipo, sino para adquirir un servicio o hacer algún convenio con otra persona o para adquirir algún producto o propiedad. Por eso es muy importante hoy en día que leas muy bien los contratos antes de firmarlos, porque si no los cumples puedes ir a la cárcel. Y en aquel periodo histórico, estoy hablando de la época medieval, te podrían torturar e incluso te podrían llegar a matar. Vaya dato perturbador. Fíjate muy bien en el ejemplo que te voy a leer a continuación y presta atención en qué es lo que solicitaba este campesino al señor feudal. ¿Qué es lo que le debía dar a cambio? ¿Y por qué piensas que los campesinos aceptaban este trato? Así es que presta mucha atención. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Al ilustre señor feudal, yo, siendo cosa de todos conocido, que no tengo nada de que alimentarme y nada de que vestirme, solicito de su piedad para entregarme a usted y así poderme ayudar y sostenerme con lo que respecta a mi alimentación y vestido. Y en cuanto a mí, todo el tiempo que viva deberé servirle y respetarle. Y mientras viva no tendré derecho a librarme de usted, sino que, por el contrario, deberé permanecer bajo su autoridad y protección todos los días de mi vida. Así que, ¿qué opinas? ¿Harías un contrato así? ¡Escapa de aquí, esponja! En aquella época, el poder y la riqueza de las personas dependía de la cantidad de tierras que tenía bajo su dominio. Los reyes, quienes eran los principales líderes o gobernantes, repartían entre sus vasallos grandes extensiones de tierra, que llamaban feudos, y los vasallos retribuían al rey con obediencia y apoyo en caso de guerra. Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para provecho de los nobles, y en cambio recibían protección de los ataques y los robos de los invasores. Recuerda que en esta época existían muchos pueblos que se encontraban en guerra en busca de más territorios. ¿Crees que era un trato justo? Pues no, porque la mayor parte era entregada al señor feudal y a la iglesia en forma de diezmo,
que era un impuesto que los fieles entregaban a la iglesia, que corresponde al 10% de la cosecha obtenida. Y lo que sobraba, después de repartir todo eso, era para mantener a sus familias. ¿Te parece este un trato justo? Algo que debes tomar en cuenta es que durante el periodo del feudalismo existían diversos grupos entre la población, donde el que tenía mayor poder era el monarca o rey, quien tenía la máxima autoridad de un reino y era propietario de tierras, donde además obtenía bienes y dinero de sus feudos y disponía de sus vasallos para que lucharan por él y sus territorios en tiempo de guerra. Y al morir el rey, uno de sus familiares heredaba el trono. Después estaba el señor feudal, que poseían grandes extensiones de tierra que trabajaban sus siervos. Los feudos gozaban de varios privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exentos del pago de ciertos impuestos o tributos. Los clérigos, en cambio, eran las personas que formaban parte de la iglesia y a su vez ellos tenían una organización jerárquica, porque había de alto clero, como los obispos, y del bajo clero, es decir, los sacerdotes, los monjes y las monjas. Los caballeros, en cambio, debido a que una de las principales características de la época medieval era la guerra, y el término caballero surgió para designar a los guerreros que peleaban a caballo, y con el paso del tiempo, este puesto solo se podía tener acceso a este grupo social quienes heredaban la distinción, por lo que su número se redujo considerablemente. Ellos eran muy respetados por la sociedad. Y por último, estaban los campesinos y los siervos, que constituían al sector más numeroso de la población. Ellos se ocupaban de los labores del campo y sus viviendas eran muy pero muy humildes. Algunos campesinos eran libres, pero otros debían servir al señor feudal de por vida, como el ejemplo del contrato que leímos anteriormente. Y si tú pudieras elegir, ¿qué puesto te gustaría ocupar si vivieras en aquella época? Te leo en los comentarios. Recuerda escribir el por qué te gustaría pertenecer a esa categoría social de aquella época. Como dato curioso, en la época medieval, los hijos de los nobles viajaban a otros reinos para conquistar premios y beneficios, lo que se consideraba necesario para su educación. Y el mismo día que se ganaban su título de caballero, partían en grupos, acompañados por un caballero de mayor rango y experiencia que los aconsejaba y enseñaba. Además, durante esta época se construyeron grandes castillos y fortalezas que servían de residencia para los señores feudales y los reyes, que les servían para defenderse durante las guerras y batallas épicas.